Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los romances más hablados, comentados y analizados de los últimos tiempos, la historia de amor, o lo que fue la historia de amor, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para descubrir secretos, detalles jugosos y todo lo que necesitas saber sobre esta pareja que nos hizo suspirar y soñar. Antes de empezar, quiero pedirte un favorcito. Si te gustan estos temas, si te encanta el chisme de las celebridades, si te fascina el mundo de las novelas turcas y quieres estar al día con todas las novedades, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí te traigo todo el jugo, todo el salseo, todo lo que necesitas saber. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a esta pareja? Para los que no estén muy metidos en el mundo de las series turcas, les cuento un poco. Hande, una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía, conocida por su belleza, su carisma y su talento, se ganó el corazón de millones con su papel en la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkapme en turco. Y Kerem Bürsin, el galán por excelencia, con esa mirada penetrante y esa sonrisa que te derrite, compañero de Hande en la serie y protagonista también de otras producciones exitosas. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable. Era de esas que traspasan la pantalla. La tensión, la complicidad, la pasión. Todo se sentía auténtico. Y claro, los fans, los seguidores, el mundo entero empezó a soñar con que esa química fuera real, con que Cupido también les flechara en la vida real. Y, parece que lo hizo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Se les veía juntos fuera del set, en fotos y vídeos. Paseos románticos, cenas a la luz de las velas, viajes. Cada vez era más evidente que lo suyo iba más allá de la ficción. Los paparazzis estaban enloquecidos y cada detalle, cada gesto, cada mirada era analizado con lupa. Y finalmente llegó la confirmación. Hande y Kerem confirmaron su relación, para la alegría de sus seguidores y para la envidia, seguramente, de muchos otros. Y aquí es donde empieza la verdadera historia, la que a todos nos interesa. ¿Cómo fue su romance? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas sonrisas y esas fotos perfectas? A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar algunos de los misterios, basándonos en entrevistas, en declaraciones, en lo que pudimos recopilar de los medios y de los fans que siguen de cerca cada paso de sus ídolos. El romance entre Hande y Kerem fue intenso y apasionado. Se notaba que estaban locamente enamorados. Compartían muchos momentos juntos, tanto en público como en privado. Se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos y se convertían en el apoyo mutuo, tanto emocional como profesional. Para los fans era como un cuento de hadas hecho realidad. Ver a sus ídolos enamorados, felices y juntos, era algo realmente emocionante. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática, la exposición constante y la vida ajetreada pueden pasar factura. La relación no fue un camino de rosas. Comenzaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de diferencias. El ritmo frenético de sus carreras, las exigencias de sus proyectos, los viajes, las grabaciones. Todo esto, sumado a la atención constante de los medios, pudo haberles jugado en contra. Uno de los detalles más comentados fue la diferencia de edad entre ambos. Kerem es mayor que Hande por varios años, y en ciertas ocasiones, se especuló con que esto podría haber influido en la dinámica de la relación. Algunos medios turcos especularon con que Kerem buscaba algo más estable, más a largo plazo, mientras que Hande, en ese momento tal vez, estaba más centrada en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento profesional. Aunque esto nunca fue confirmado, son especulaciones que circularon mucho. Otro aspecto que generó debate fueron los proyectos profesionales de ambos. Ambos son actores muy ocupados y exitosos. Compaginar sus agendas, encontrar tiempo para estar juntos, mantener la llama de la relación, era todo un desafío. Además, cada uno tenía sus propios proyectos, sus propias ambiciones, y esto podía generar ciertas tensiones. Y por supuesto, la presión de los fans y de los medios. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada y comentada.
Cualquier pequeño detalle era interpretado, exagerado, magnificado. La vida de Hande y Kerem se convirtió en un circo mediático y mantener la privacidad, la intimidad, en esas circunstancias era casi imposible. Y entonces llegó el momento que nadie quería, la separación. Después de un tiempo y después de muchos rumores, Hande Erçel y Kerem Bürsin pusieron fin a su relación. La noticia conmocionó a sus seguidores, que no podían creer que el cuento de hadas hubiera terminado. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron innumerables. Infidelidades, diferencias irreconciliables, desgaste de la relación. Todo se dijo y todo se escribió. Pero, como suele suceder en estos casos, las verdaderas razones quedaron entre ellos. Después de la separación, Hande y Kerem mantuvieron el respeto mutuo. No hubo escándalos ni declaraciones polémicas. Se dedicaron palabras de cariño y admiración, y demostraron que, a pesar de todo, conservaban una buena relación. Esto, para muchos, fue un gesto de madurez y de profesionalismo. ¿Y ahora, qué ha pasado con Hande y Kerem después de la ruptura? Hande, por su parte, ha continuado con su exitosa carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con marcas importantes, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. En cuanto a su vida sentimental, se le ha relacionado con otros hombres, pero hasta el momento, no ha confirmado ninguna nueva relación oficial. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando sin parar. Ha participado en nuevos proyectos, ha seguido expandiendo su carrera internacional, y ha demostrado que es un actor polifacético y muy talentoso. En cuanto a su vida sentimental, al igual que Hande, ha mantenido un perfil bajo, sin hacer pública ninguna nueva relación. Pero, ¿qué secretos nos han revelado Hande y Kerem sobre su romance? A pesar de que han sido discretos en cuanto a detalles íntimos, han dejado caer ciertas pistas, ciertas declaraciones que nos permiten vislumbrar cómo fue su relación. Hande, en algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia del amor, del respeto y de la comunicación en una relación. Ha destacado la importancia de apoyarse mutuamente, de compartir momentos especiales, y de mantener la chispa viva. También ha mencionado la necesidad de tener un equilibrio entre la vida personal y profesional. Kerem, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la confianza y de la admiración mutua. Ha destacado la importancia de la honestidad y de la transparencia en una relación. También ha hecho hincapié en la necesidad de respetar los espacios individuales de cada persona. A través de estas declaraciones, podemos deducir que Hande y Kerem compartían muchos valores en común. Se entendían, se complementaban y se querían. Pero a pesar de todo, la vida, las circunstancias y tal vez el destino, hicieron que sus caminos se separaran. Es importante destacar que la relación entre Hande y Kerem, aunque haya terminado, dejó una huella en sus fans. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, y nos mostraron que el amor, a pesar de los obstáculos, puede ser posible. El impacto de Love is in the Air también fue trascendental en sus vidas. La serie los catapultó a la fama internacional, les abrió puertas en el mundo profesional, y les dio la oportunidad de conocerse y de enamorarse. Love is in the Air no solo fue una serie de televisión, sino que también fue el escenario donde se forjó su historia de amor. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? En primer lugar, que las relaciones, por más bonitas que parezcan, son complicadas. Que requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. Que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, también tiene sus desafíos y sus dificultades. También podemos aprender que el amor, a veces, termina. Que las relaciones pueden desgastarse, que las circunstancias pueden cambiar, y que es importante saber decir adiós cuando es necesario. Pero también que el amor puede dejar huellas imborrables en nuestras vidas. Y por último, podemos aprender que la privacidad es un tesoro. Que es importante proteger nuestra intimidad, y que no debemos permitir que la presión mediática o la opinión pública nos condicionen. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero también de que puede ser inolvidable. Nos enseñaron a soñar, a creer en el amor a primera vista, y a disfrutar cada momento. Aunque su historia haya terminado, su recuerdo quedará grabado en la memoria de sus fans. Así que hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos desentrañado algunos de los secretos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del salseo. Recuerda que este es mi punto de vista, basado en información pública y en lo que se conoce.
Siempre hay dos caras de la moneda, y las verdaderas razones de su ruptura, seguramente solo las saben ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, porque aquí te espero con más chismes, más noticias y más diversión. ¿Es algún comentario o alguna pregunta sobre Hande y Kerem? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido extra y estoy en contacto directo con ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.